Hoy cumplo 25 años de edad. Ya va un cuarto de siglo. El domingo pasado miraba unas fotografías del viaje a los Cárpatos que tuvo lugar hace ya 6 años. En una de ellas aparecíamos en primer plano mi hermano Pablo y yo, y detrás, al fondo, el bello relieve transilvano. Observando la foto me di cuenta de lo rápido que habían pasado los años, de su fugacidad y de la velocidad vertiginosa con la que ha transcurrido todo, desde aquel entonces hasta el día de hoy. Y sin embargo, aunque mi estructura empírica, como diría Marías, haya cambiado y envejecido, lo esencial, digamos, en cuanto al carácter, ha permanecido intacto. Sigo pensando lo mismo. Como señalaba Cioran en su vejez, lo esencial, lo más importante, las lecciones trascendentales que uno puede sacar de esa vida, ya las conocía desde la juventud. Cumplo los 25 años, sin haber logrado muchas cosas, prácticamente nada. Pero no pasa nada, no lo digo con tristeza, tampoco con alegría y orgullo. Y lo expreso así porque nunca he esperado grandes logros en esta vida, y por supuesto que no los espero en el futuro. La gloria no está hecha para mí, no me pertenece. Eso lo dejo en manos de la divinidad y de la figura del héroe, y eso no significa que no esté agradecido, ni que viva mi transcurso por este mundo de manera indiferente, como un mersó. Transcribo aquí unas palabras de Cioran en sus 60 cumpleaños para mostrar mi gratitud ante la vida. Doy las gracias por todos los momentos de plenitud que he conocido durante tan largo o tan breve periodo de tiempo. Como iba diciendo, no espero toparme con grandes hazañas en mi vida. Estaré agradecido y me contentaré con lograr escribir alguna cosa que otra de valor en el campo de las letras, algunos artículos y quizás algún día un pequeño libro. Y soy capaz de reservar un tiempo, aunque sea de pequeña duración, durante cada día de la semana para poder leer y muy de vez en cuando escribir, estaré más que satisfecho. Lo haré imitando la práctica de Maquiavelo, que, como recoge Nuccio Ordine en su libro Clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal, tras un arduo día fuera de casa, al volver se quitaba las ropas sucias, llenas de barro y lodo, y se vestía decentemente para sentarse en su escritorio y entrar en contacto con los clásicos. En definitiva, cumplir con mi deber y más tarde, cuando el día comience a morir, rodearme de libros apilados, como haría el mismo Montaigne. Lo cierto es que, previendo el hecho de alcanzar mi edad actual, desde hace poco más de 2 semanas, llevo una actividad intensa de gran interés por conocer los últimos momentos de vida de algunos filósofos. Como digo, hará una quincena de días que empecé a leer un libro que perfectamente podría ser un manual de alguna de las asignaturas del grado de filosofía, que descubrí en un programa de la aplicación que el diario ABC me regaló por ser suscriptor desde hace más de 3 meses. El programa llevaba el nombre de Filosofía en la calle y el episodio en cuestión trataba sobre la muerte. En él apareció mencionado el título de este libro, El morir de los sabios, escrito por el profesor Enrique Bonete Perales. Inmediatamente lo busqué y lo compré. Al día siguiente ya lo tenía entre mis manos. El profesor recoge los últimos actos y palabras de distintos filósofos. Hace un recorrido desde Epicuro hasta Eugenio Trías, por lo menos en cuanto al orden cronológico se refiere, ya que el último como tal es Karl Jaspers. El primer apartado de cada uno de los pensadores está dedicado a mostrarnos la parte biográfica. A esta le siguen un par de explicaciones sobre la concepción de la muerte que cada uno de ellos nos ofrece, además de la perspectiva sobre el paso del tiempo y sobre la vejez, si se da el caso. Y al final nos topamos con un texto escogido de una obra concreta, como por ejemplo un extracto de 2 capítulos de las Confesiones de San Agustín, en que lamenta profundamente la muerte de un muy buen amigo suyo. Aunque exista una diferencia temporal, geográfica y casuística, en todos los casos se da un factor común, y es el de la calma y la aceptación sin reproches con que cada uno de ellos, sin excepción, acepta su desaparición de este mundo. Recogeré aquí solo unos cuantos casos, y los recojo por mi proximidad hacia ellos. El primero que leí, y al que he dedicado más tiempo, es el capítulo de Cicerón, que corresponde con el segundo del libro. Por un lado, debido a la cuestión de la asunción de la vejez como una fase más del desarrollo natural de una vida longeva, y en este caso, la última, la antesala de la muerte, y por otro, por la valentía y el coraje
que uno debe tener para arrostrar esta realidad antropológica. Cicerón fue perseguido durante los últimos años de su vida por cuestiones políticas y tuvo que dedicar parte de su tiempo para huir y desplazarse entre sus distintas propiedades, hasta que no pudo soportar ni un segundo más semejante manera de vivir, seguramente también a causa de su avanzada edad, la cual dificultaba el desplazamiento. Un criado suyo acabó delatándolo, lo encontraron, lo decapitaron y también le cortaron las manos en señal de que ya no podría pensar ni plasmar sus meditaciones sobre el papel. Cicerón acabó dando su vida por la defensa de la República. Justo antes del trágico final, se postró frente al centurión que acabaría con su vida y encaró la muerte con las siguientes palabras: «Siempre he sabido que soy mortal». Avanzando en la línea temporal, unos 13 siglos más adelante, se encuentra Santo Tomás de Aquino, conocido como el Buey Mudo. Santo Tomás abandonó la rutina de dictado de lo que sería el tercer tomo de la Suma Teológica que llevaba a rajatabla desde la primavera de 1273. El 6 de diciembre abandona esos dictados y le confiesa a Reginaldo de Piperno, su secretario, que no es capaz de continuar con tal tarea y lo deja claro con estas palabras: «Prométeme, por el Dios vivo todopoderoso y por su lealtad a nuestra orden y por el amor que tú me tienes, que nunca revelarás mientras yo viva lo que yo te diga. Todo lo que he escrito me parece como paja, comparado a lo que ahora me ha sido revelado. La única cosa que yo quiero ahora es que, si Dios ha puesto fin a mi trabajo, que rápidamente ponga fin también a mi vida. Todo lo que podamos decir nosotros de Dios es poco. Solo nos queda aceptar nuestra finitud y pequeñez y encomendar nuestra alma a Él en el episodio final de nuestras vidas. Eso es lo que puedo decir. El santo exhala su último aliento el día 7 de marzo de 1274, de manera apacible en un monasterio benedictino a 80 kilómetros de Nápoles, desde donde inició un largo camino hacia Lyon con el propósito de asistir al concilio convocado por el Papa Gregorio X para encontrar conciliación con los griegos ortodoxos. Continuando el progreso en el tiempo, mencionaré a 5 filósofos que podríamos decir que pertenecieron al siglo XX: Heidegger, Unamuno, Marcel, Marías y Jaspers. De Heidegger destacaré el hecho de que, siendo consciente de su muerte inminente, aunque la muerte siempre lo fue para él, se pone en contacto con un sacerdote católico llamado Bernhard Welte para comunicarle su deseo de ser enterrado en su ciudad natal, cerca de la iglesia de San Martín, a la que debe su nombre. Cerca de su final, lo que más anhela es morir en la tierra que lo vio nacer, crecer y descansar tras largos periodos de trabajo intelectual. A mi juicio, la siguiente frase de Ramiro de Maeztu se ajusta a su caso: «No envidie nunca la agilidad del pájaro que vuela donde quiere, sino el destino del árbol que muere donde nace». Las últimas palabras de Unamuno van dirigidas a España, concretamente a la necesidad de su salvación, que coloca en manos de Dios, demostrando su gran amor hacia la patria. Dios no puede volver la espalda a España. España se salvará porque tiene que salvarse. Inmediatamente después, se calla y se duerme para siempre, en los últimos días de diciembre del año de 1936, tras haber pasado la tarde discutiendo con el joven Bartolomé de Aragón, profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Salamanca. Desgraciadamente, no se fue don Miguel de Unamuno con los ojos abiertos, sino plenamente consciente de su propia muerte, como alguna vez escribió: «Logre morir con los ojos abiertos, logre morir bien abiertos los ojos». Con respecto a Julián Marías y a Gabriel Marcel, he de decir que ambos deben ir juntos, ya que los dos hacen hincapié en la muerte de los allegados, de nuestros seres más próximos y queridos. Marcel pierde a su madre con apenas 4 años, solo marcará de por vida. Para mí, todo ha estado dominado por la muerte de mi madre. Hubo ahí un trauma fundamental que hizo de mí una persona un tanto extraviada. Y es a esa temprana edad cuando le pregunta a su tía durante un paseo sobre ese misterio que encierra la muerte. Al no recibir una respuesta convincente, se prometió a sí mismo que lo lograría algún día. Pues bien, yo más adelante intentaré averiguarlo. Marcel muere en 1973, rodeado por sus familiares, convencido de que encontrará, una vez abandonada esta vida, las personas amadas que hace tiempo que perdió. Julián Marías termina sus días con muchos problemas físicos y respiratorios. Por culpa de un herpes, pierde la vista de uno de sus ojos y su cuerpo comienza a fallar.
Aún así, ante la pregunta por su salud, siempre responde en tono humorístico que de las cejas para arriba está bien. Marías morirá con el ojo funcional que le queda abierto. Como escribió Unamuno en el poema que anteriormente hemos recogido, tomando de la mano a uno de sus hijos. En vida siempre recordó con gran dolor 2 episodios. El primero de ellos es el de la muerte de su hijo Julián, con tan solo 3 años y medio de edad, llamado Julianín, de manera cariñosa por él y su mujer Dolores. No puedo decir nuestro hundimiento, nuestra desesperación, lo adorábamos. Nos parecía un don inmerecido, el hijo que hubiéramos soñado. Al ver su cuerpecillo inerte, la vida nos resultaba insoportable. No quiero recordar aquellos 14 días atroces, únicamente apoyados Lolita y yo, el uno en el otro. Días, meses, años de insomnio, de tristeza incontenible, de incomprensión del sentido de todo aquello. El segundo, el del fallecimiento de su mujer, Lolita. Tras este suceso, siente una especie de mutilación que lo lleva a decir que amaba menos a las personas queridas. Quería con la mitad de mí mismo, con una mutilación radical que alcanzaba a lo más hondo de la persona. Y por último me gustaría mencionar el caso del filósofo Karl Jaspers. Jaspers nace con problemas respiratorios, parece que va a ahogarse en cualquier momento. Los médicos le conceden muy poco tiempo de vida y sin embargo acaba viviendo 86 años, arrastrando, eso sí, múltiples dolencias que lo inspiran para escribir la historia de la enfermedad. Al seguir pensando en el camino de mi vida, no puedo por menos de admirarme. ¿Cómo fue posible en absoluto que un hombre enfermo, excluido de la vida de la sociedad y de la vida pública normales, pudiera recorrer aquel camino? Jaspers muestra una gran vitalidad pese al cúmulo de enfermedades que arrastra consigo, y aunque, como demuestra en su diario, existan momentos en los que desearía morir, el amor de su mujer, Gertrude, lo mantiene activo y motivado en la actividad intelectual. Tengo que aclarar aquí de nuevo que he elegido los últimos momentos de estos 7 pensadores por aproximación a mi persona y gusto personal, pero el libro cuenta con muchos más casos como el de Sartre, que no piensa en la muerte, pero que es plenamente consciente de que no tardará en llegar, el de Kant, que afirma no temer a la muerte y cuyas últimas palabras parecen ser de un enorme agotamiento, o el de Arendt, que muere de manera inesperada mientras comparte una agradable cena en compañía de unos amigos y que recuerda aquello que dijo Epicuro: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En definitiva, el libro es sumamente interesante y es menester recomendarlo a todo hombre. En esto he invertido mi tiempo durante las últimas semanas, meditar acerca de la muerte, de nuestra finitud, de nuestro envejecimiento inevitable y del efímero paso por estas tierras es, a mi parecer, absolutamente necesario para el hombre. Es justo y necesario, como diría Platón y como más adelante titularía Miguel de Montaigne uno de sus ensayos: filosofar es aprender a morir. De eso se trata, de aprender de las valiosas lecciones de estos grandes filósofos para que sepamos actuar de la manera más digna posible, al estilo de Cicerón ante el ocaso. Y no debemos olvidar que es la muerte la que otorga un enorme valor a nuestra vida y a cada uno de nuestros actos. El cuento del inmortal de Borges plasma esto mismo de manera bastante clara y bella. Al final del capítulo 4 del mismo nos encontramos con las siguientes palabras: Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánger. Creo que no nos dijimos adiós. Ante esto, es inevitable acordarme de las palabras que el recientemente fallecido José Pablo Feynman, en aquel programa Filosofía aquí y ahora, recitaba analizando este cuento. 2 inmortales que se separan saben que en algún momento de sus vidas se van a volver a encontrar. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es un ser patético por conocer su finitud, pero a la vez es un ser precioso porque cada uno de los instantes de su vida vale infinitamente. Ese instante para el inmortal no vale nada, porque ese instante va a ser repetido hasta la náusea, hasta el infinito. En cambio, cada uno de los instantes de nuestra vida es único porque es un camino hacia la muerte. Efectivamente, 2 inmortales no pueden despedirse, no pueden decirse adiós, porque su vida es infinita y acabarán reencontrándose en algún momento. Los hombres, en cambio, se despiden tras un encuentro con palabras que no son meros convencionalismos sociales, sino que indican un anhelo de reencuentro. Decimos adiós o hasta pronto a nuestro prójimo porque no tenemos confianza plena en que esos momentos agradables compartidos puedan volver a repetirse. Y no lo tenemos
por la presencia de la muerte, que puede truncar para siempre esos encuentros.